Vamos a compartir esta palabra. Tengo un versículo que en este día quiero compartir. En esta hora quiero compartir con cada uno de ustedes que están ahí en sintonía, que están escuchando esta palabra. Es una palabra del libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14. Tal vez tendrán en la memoria este versículo, porque el capítulo en sí habla de las precauciones contra los enemigos. Conocemos la historia cuando ellos estaban trabajando, estaban luchando para reconstruir en las murallas de este pueblo sido echado ahí en Jerusalén. Entonces habían enemigos del pueblo de Dios. Sabemos que estaba Sanballat, dice que estaba enojado. Él estaba junto con Tobías, estaba Gesén, ahí estaban estos hombres que se habían levantado en contra del pueblo del Señor. Encontramos en este capítulo 4 en 23 versículos cosas muy importantes, pero yo quiero tomar este verso 14 en este día para poder también hablar un poquito, para poder meditar la palabra del Señor, esperando que Dios pueda hablar conmigo en primer lugar, hable, trate conmigo y también con aquella persona que ahí está en su hogar necesitando de esta poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14, dice la palabra del Señor: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si continuamos el versículo, si continuamos esta palabra leyendo, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, dice la palabra de nuestro Señor. Continúa este pasaje, continúa esta historia, pero hasta acá nada más vamos a quedarnos en esta hora para poder también mirar, meditar un poquito en la palabra del Señor. La reedificación del muro de Jerusalén que había caído, había sido derribado. Vemos en la palabra del Señor la oración de Nehemías sobre Jerusalén cuando le habían hecho llegar, cuando le hicieron llegar la noticia. Él estaba en Susa, en la capital del reino, y vino uno y le trajo la nueva, la noticia. Había escapado de la cautividad y le había comentado a este hombre que el muro de Jerusalén había sido derribado, sus puertas fueron quemadas a fuego, había sido destruido, había sido hecho cenizas. Y este hombre, dice la palabra del Señor, que él se sentó y oró, dice, por algunos días. Él ayunó y él oró delante del Dios de los cielos. Él empezó a orar, él empezó a interceder, él empezó a rogar, hermano, por este pueblo. Más adelante vemos, hermano, que el rey Artajerjes había enviado a Nehemías. Dios había tocado, Dios había, hermano, hecho la obra para que el rey pudiese dar permiso a Nehemías de poder él ir a ese lugar, porque él había, hermano, él estaba triste. Él notó el rey por él que él estaba triste. Entonces él le dijo: ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. Entonces él había dicho: viva el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esta fue la petición. El rey le dijo: ¿qué pides? Ahí este hombre no hizo la aventura, él no fue
presuroso para pedir algo, sino que él en primer lugar él lo que hizo fue orar a Dios y pedir al rey que le diera permiso, que le permitiera él ir a Judá, a la casa al lugar donde tal vez él había nacido, crecido, donde estaban los sepulcros de sus padres. ¿Para qué? Para reedificar. Y dice que el tiempo que él le señaló al rey agradó, porque le preguntó al rey, ¿cuánto va a durar el viaje? Entonces él le señaló un tiempo y el rey le envió. Y vemos, hermano, que él había animado al pueblo. Vemos a un Nehemías, hermano, animando al pueblo. Vemos, hermano, que él dice que de noche él paseaba por ese lugar, Algadura. Él vio, hermano, él fue, hermano, a ver cómo realmente estaba su ciudad. Y luego, hermano, él había repartido, hermano, él después de animar al pueblo, él repartió el trabajo. Él, hermano, preparó, él organizó todo. ¿Para qué? Para reedificar, hermano, la ciudad que estaba, hermano, hecho o había sido vuelto a ceniza, hermano, él quería reedificar. Y una vez que, hermano, él empezó a repartir a cada uno, hermano, el trabajo, vemos, hermano, personas que estaban dispuestos, hermano, a ayudar. Personas, hermano, que aún los pequeños, hermano, de un grupo de personas estaban dispuestos a ayudar. Pero luego, hermano, después de todo eso, hermano, todo lindo, hermano, mientras él estaba repartiendo, hermano, el trabajo, mientras él estaba, hermano, preparando todo estaba bien, todo andaba bien, todo iba lindo, hermano, el muro iba a ser reedificado, pero no faltaba, hermano, alguien que se levantara. No faltaba, hermano, que el enemigo se levantara. Y ahí, hermano, se levantó el enemigo. Se levantaron 3 hombres, hermano, Tobías, ahí estaba Sanballat, ahí estaban Tobías, ahí estaba Gesén, hermano, que empezaron a despreciar al pueblo. Empezaron, hermano, a despreciar al pueblo. Empezaron, hermano, a burlarse del pueblo. Capítulo 4. Vemos, hermano, que Dios había descubierto. Ellos, hermano, habían burladose totalmente, hermano, de lo que era, hermano, la obra que ellos querían hacer. Hermano, el muro, todo esto, hermano, que ellos querían hacer, hermano, el enemigo, ¿qué es lo que hizo? Decían, ¿qué hacen estos débiles? Estos hombres débiles, ¿acaso van a ellos levantar nuevamente? Si una zorra sube ahí, eso va a derribar. Empezaron a burlarse, empezaron, hermano, a planear, empezaron, hermano, a ellos a buscar manera de poder entrar. Verso, hermano, 11, ahí estaba el plan, hermano, del enemigo, hermano, que ellos querían entrar en medio del pueblo sigilosamente. ¿Para qué? Para que ese pueblo pueda, hermano, dispersar, para que ese pueblo pueda desistir, para que ese pueblo pueda, hermana, poder dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ese pueblo, hermano, estaba trabajando, ese pueblo, hermano, estaban ellos preparándose, hermano, para poder reedificar aquello que el diablo un día, hermano, destruyó, aquello que el enemigo un día, hermano, quemó, derribó, echó. El pueblo estaba, hermano, animado. Dios utilizó un hombre, hermano, ¿para qué? Para que pueda reanimar al pueblo, para que pueda venir a hablar, hermano, ese quebrantamiento que Dios le puso, hermano, en su corazón, en su mente, en su vida, hermano. Él vino a compartir con los que estaban ahí en el pueblo. Tal vez el pueblo estaba desanimado, destruido, hermano, mirando que era aparentemente imposible, que lo que un día fue un muro, que lo que un día fue una fortaleza, que lo que un día fue, hermano, algo para protegerse, hermano, un lugar fortificado donde ellos podían protegerse del enemigo, lo que un día fue un muro que a ellos podía, hermano, proteger, ahí estaba en el suelo, ahí estaba arruinado, ahí estaba, hermano, quemado esa ciudad por la cual trabajaron, esa casa tal vez por la cual, hermano, se empeñaron, esa casa por la cual tal vez uno se esforzó, hermano, ahí estaba destruido. Y no solamente eso, sino que habían sido llevados cautivos. Había, hermano, sido destruido. Gloria al Señor. Había un remanente, hermano, que había quedado. Había un remanente que había quedado, hermano. Muchos fueron llevados cautivos. Muchos, hermanos, fueron destruidos. Tal vez algunos fueron muertos. Su ciudad, hermano, fue destruida. Pero había un remanente, hermano, que quedó. Porque ahí estaba Hanani, hermano, que él había ido junto a Nehemías, hermano, con algunos varones de Judá. Dice la palabra ahí, capítulo 1, en el verso 2. Entonces, hermano, cuando estaban ellos trabajando,
Cuando ellos estaban, hermano, tratando, peleando, organizando, hermano, para que ellos pudiesen, hermano, porque acá en el capítulo 3, hermano, vemos el reparto. Vemos cómo fue la organización, que cada uno, hermano, tuviese que una parte edificar. Había personas que no se unían, porque, por ejemplo, está los tecoitas, estos hombres, hermano, este pueblo, este grupo de personas, que ellos se prestaron, ellos, hermano, estuvieron dispuestos para qué cosa, para ayudar, para reedificar, para ellos poder hacer algo. Esta parte del grupo, hermano, de estos hombres, estos tecoitas, ellos, hermano, ese grupo pequeño, tal vez, hermano, en los que no eran nada, ellos estaban dispuestos, pero dice la palabra, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los grandes servitas no se prestaron. Y tal vez esos insignificantes, ellos que no eran nada, ellos, hermanos, sí, ellos estaban dispuestos, ellos estaban, hermanos, listos para qué, para trabajar, pero los grandes no lo hicieron. Entonces, hermano, vemos de igual manera, siguió, hermano, él empezó el trabajo, empezó, hermano, la reedificación, empezó, hermano, todo lo que podemos ver, y acá en el capítulo 4, como estaba diciendo, cuando el enemigo empezó a conspirar, el enemigo empezó a conspirar para venir a atacar a Jerusalén. Ahí estaba apenas, hermano, se estaba preparando para reedificarse, hermano, y ya el enemigo nuevamente quería atacar. Ya el enemigo nuevamente quería destruir. ¿Por qué? Porque no quería que este pueblo nuevamente pudiese ser edificado. Entonces encontramos verso 14, que dice la palabra del Señor: después miré y me levanté, decía este hombre, y dije a los nobles y al resto del pueblo, este hombre, qué importante, hermano, cuando hay un líder. Mire la importancia, hermano, de cuando hay un líder decidido, cuando hay un líder, hermano, con visión, cuando hay un líder, hermano, con quebrantamiento, cuando hay un líder, hermano, dispuesto a pelear, hermano, y que quiere animar y que está, hermano, decidido a hacer algo. Él empezó, hermano, empezó de un quebrantamiento, empezó, hermano, de una humillación, capítulo 1, empezó, hermano, de un ayuno, empezó, hermano, de muchas cosas. Luego, hermano, fue a animar al pueblo, él organizó, hermano, y acá estaba nuevamente, cuando el enemigo estaba levantándose, cuando el enemigo se estaba burlando, estaba despreciando, hermano, ahí conspirando para destruir. Ahí estaba nuevamente este líder, hermano, diciéndole a ellos: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor. Ahí Nehemías no le estaba diciendo, hermano, hermana, a ellos: vengo pendemarete, no, sino acuérdense del Señor, perecona pende confianza en Dios, pe creen en Dios, pe confían en Dios, anina pe kuyeti. Le estaba animando, le estaba recordando, le estaba instando. ¿Para qué? Para que se acordaran de ese Dios. Y es difícil muchas veces, en un momento difícil, poner la confianza en Dios, pero este pueblo lo hacía. No teman, acuérdense del Dios grande y temible, peleen por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Peño favor pecuera, anina pecuyeti, pe enemigo copunata, pero pena pende mandu del Señor. Imbarete, es un Dios grande, es un Dios, y empiecen a pelear. Yo sé que el enemigo va a atacar, pero peleen. El enemigo está conspirando, pero igual peleen por vuestros hijos, por vuestras hijas, hijo, hija, casa, mujer, descendencia, pertenencia. Peleen, no tengan miedo. Y dice la palabra del Señor que el enemigo había escuchado, que ellos habían entendido, que Dios desbarató el consejo de ellos. Volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El pueblo, hermano, no estuvo ahí sentado esperando al enemigo, no, ellos estaban, hermano, volviendo a su labor. Más adelante, hermano, dice que cada uno tenía espadas ceñidas a sus lomos.
y así edificaban. ¿Quiénes? Los que estaban trabajando, los que edificaban, hermano, el muro, acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, tenían la espada. Ellos estaban, hermano, preparados por si el enemigo venía, pero a pesar de todo eso, la obra, hermano, a pesar de ello, hermano, la obra, hermano, no se detenía. Ellos no estaban, hermano, ahí sentados a esperar. Ellos no estaban ahí sentados, hermano, pendientes de cuando viniera el enemigo, tal vez el enemigo atacara. Ellos no estaban preocupados por eso. Ellos pusieron su confianza, hermano, en Dios y estaban trabajando. Ellos estaban, hermano, haciendo todo lo que tenía que hacer, pero también mientras eso, ahí estaba la espada. Uno, hermano, tenían en la mano, otro tenía ceñido, hermano. Ellos estaban, hermano, si venía el enemigo, ellos ahí paraban, hermano, y peleaban. Si el enemigo no venía, ellos seguían trabajando. Pero a pesar de todo, ellos estaban preparados, hermano, para poder pelear, para poder defender, hermano, lo poco que quedaba. La ciudad y ya había sido destruida. La ciudad ya había sido, hermano, quemada, había sido arruinada. Y estos pocos gente, este poco remanente que había quedado del pueblo, hermano, ellos estaban preparados. ¿Para qué? Para poder defender, para que el enemigo nuevamente no venga a entrar, a destruir y a tirar por el suelo ese esfuerzo, hermano, que ellos estaban haciendo. Entonces miramos, hermano, y vemos cómo este pueblo, hermano, trabajaba, cómo este pueblo se organizaba, cómo este pueblo, hermano, estaba ahí decidido, ellos a trabajar y a pelear en la obra del Señor. Ellos, hermano, no solamente estaban dispuestos a trabajar, ellos no solamente trabajaban, no, sino que trabajaban, y si venía el enemigo, si tocaba pelear, tenía que pelear, iban a pelear. Si tocaba trabajar, ellos estaban trabajando, y si venía el enemigo, ellos estaban dispuestos a pelear. Miren, hermano, la preparación que tienen estos hombres, la decisión que tenía y la importancia de un líder que pueda llevarles, que pueda guiarles. Entonces, hermano, esta palabra lo entendemos claramente. Lo entendemos, hermano, bien esta palabra, la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Y vemos que al final, hermano, el pueblo tuvo victoria, ellos pudieron terminar. Lea este libro, usted va a encontrar muchas palabras, no es largo, pero es una historia, hermano, muy poderosa. Entonces, hermano, mirando un poquito también en lo que nos interesa más, para poder aplicar a nuestra vida, para darle un sentido espiritual a la palabra del Señor, para poder dar una dirección de cómo aplicar a nuestra vida, porque es importante de entender la historia, no solamente entender, no solamente conocer la historia, no solamente saber qué fue lo que pasó, sino también es importante que nosotros podamos entender, ver de qué manera yo puedo aplicar esta historia, de qué manera yo puedo aplicar esto que pasó en mi vida. Entonces vemos, hermano, el pueblo de Israel. Vemos Jerusalén. Estaba, hermano, con muros, tenía ciudad, estaba, hermano, protegida, pero un día vino el enemigo. Un día vino el enemigo, hermano, y entró. De alguna manera, el diablo, hermano, logró destruir, logró derribar, logró, hermano, echar ese muro que le protegía, logró, hermano, quemar aquellas casas, hermano, logró quemar la ciudad, logró reducir a ruina, hermano, a ceniza esa ciudad, ese lugar, esos moradores, pero había un remanente que había quedado, hermano, pero que la ciudad igual había sido tocada. La ciudad había sido destruida y quedaba, hermano, un trabajo difícil. Un trabajo difícil que era reconstruir, que era, hermano, reedificar. Y cuántas veces, hermano, muchas veces pasa con el hombre y con la mujer. Está, hermano, viviendo una vida, está, hermano, haciendo, está ahí, es seguro, pero viene el enemigo, hermano, y destruye. Viene el enemigo, entra, hermano, y lo que era algo, hermano, un nido fortificado, lo que era un lugar seguro, hermano, empieza a ser destruido. Empieza, hermano, a destruirse. Muchas veces pasa dentro de la familia, muchas veces pasa dentro del ministerio, muchas veces pasa, hermano, en la vida de la persona, muchas veces pasa en una congregación, hermano, hermana, que el enemigo viene y empieza a destruir. El enemigo entra de algún lado porque una puerta tal vez se abrió y ahí entró el enemigo. Él, sin que uno se dé cuenta, empezó a destruir, empezó a quemar lo que había, empezó, hermano, ese muro que protegía, él empezó, hermano, a derribar y ahí estaba, hermano, la ciudad estaba desprotegida. Cualquiera que venía podía ingresar
pasar y lo poco que quedaba podía tal vez robar. Tal vez si había algún lugar donde no había sido quemado, donde no había sido saqueado, ahí el enemigo podía entrar, saquear, robar, llevar, matar, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese muro que había protegido un día a esa ciudad de Jerusalén, hermano, estaba en el suelo, estaba destruido, hermano. Entonces pasa con nuestra vida. Hay, hermano, algo que protege. Pero ¿qué pasa cuando el diablo entra? ¿Qué pasa, hermano, cuando el enemigo viene, hermano, sigilosamente? Él entrando a destruir, él entrando a quemar, él entrando a saquear. Libro de Juan, capítulo 10, verso, la palabra del Señor, que el enemigo viene, hermano, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Él viene, hermano, a entrar en ese hogar, en ese ministerio, en esa familia, en esa vida, y a poder destruir y robar, hermano. La misión del diablo es, hermano, matar, es, hermano, destruir, es, hermano, reducir a ceniza, para que quede, hermano, lo que el diablo quiere hacer, hermano, con la vida. Eso es lo que el diablo quiere hacer con la familia, que el diablo quiere hacer con el ministerio. Eso es lo que el diablo quiere hacer con un matrimonio, hermano. Entrar, derribar ese muro, hermano, que hay, que protege esa familia, que esa unidad que hay, hermano, ese amor, ese entendimiento, eso que hay, hermano, que protege, o esa comunión, hermano, que hay en la vida de aquella persona. Destruir, derribar, que quede desprotegido, para que cualquier espíritu que venga pueda venir a robar, saquear, pueda destruir, pueda hacer lo que quiera. Esa es la misión del diablo. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esa condición? ¿Cuántas veces uno se encuentra en esa condición destruido? Uno se encuentra incapacitado, uno se encuentra, hermano, imposibilitado, uno se encuentra, hermano, sin fuerza. Uno quiere, hermano, hacer la obra de Dios, uno quiere servir a Dios, tiene ganas, hermano, de servir a Dios, pero se encuentra, hermano, imposibilitado, se encuentra, hermano, sin fuerza, siente, hermano, que ya no puede, hermano, hacer algo. Es porque el enemigo tal vez entró en ese matrimonio, hermano, donde antes había, hermano, comprensión, donde antes, hermano, había unidad, en esa familia donde los padres con los hijos, hermano, antes se entendía, donde había una armonía. Ahora ya no lo hay, ahora ya poco, hermano, uno comparte en familia, cada uno, hermano, va por su lado. Ese matrimonio, hermano, tal vez ya uno está tan ocupado con muchas cosas que ya se ha descuidado y ya no hay entendimiento. Ya empieza a haber, hermano, pelea, ya empieza hermano, a haber conflicto dentro, hermano, dentro de esa congregación, o en la vida de la persona, la vida espiritual de aquella persona. Lo que antes andaba bien, lo que antes se sentía, ya no lo es, porque el diablo, tal vez sin darse cuenta, había entrado, había destruido, había hecho, hermano, estrago en esa ciudad, en esa familia, en esa vida, en ese matrimonio, en esa congregación. Esa es la meta del diablo. Entonces, cuando uno, hermano, se encuentra en esa condición, ahí Dios va a levantar a alguien, ahí Dios, hermano, va a ocupar a alguien, ahí Dios va, hermano, a quebrantar a alguien que pueda nuevamente venir y estar dispuesto a luchar, a pelear, a animar, para que ese muro siga en pie, para que ese muro nuevamente pueda ser reedificado. Entonces, hermano, Dios va a levantar a alguien, y Dios levanta a alguien que venga a decirte en esta hora que ese muro que está destruido tiene que nuevamente ser reedificado. Ese muro que había caído nuevamente tiene que estar ahí en pie. Esa comunión que había con Dios nuevamente tiene que volver. Eso que un día se perdió dentro de esa familia, dentro tal vez de un matrimonio, esa armonía, esa comunicación, ese amor, esa paciencia que antes había, pero que ahora no hay, nuevamente tiene que volver, hermano, a ser reedificado. Nuevamente eso que protegía, hermano, nuevamente tiene que ser reedificado. Aquello, hermano, que el enemigo un día vino entrando, destruyendo, quemando, matando, eso nuevamente tiene que ser, hermano, reedificado. Entonces Dios levanta a alguien, hermano, a venir a decirte en esta hora que nuevamente ser reedificado, que nuevamente tiene que ser nuevamente hecho. Pero también para decirte que el enemigo se va a levantar, que el enemigo se va a levantar, que el enemigo va a empezar. Habrá personas que no quieran ayudar,
Habrá personas que no van ahí para extenderte una mano. Habrá personas que no van a querer ahí estar. Habrá otras personas que ahí van a estar burlando, ahí van a estar despreciando, ahí van a estar diciendo muchas cosas, ahí van a estar tratando de destruir lo que estás intentando. El diablo, hermano, se va a levantar cuando el diablo se dé cuenta que tomaste la decisión y que estás animado, que estás resuelto, que estás resuelta nuevamente para reedificar aquello que había caído. Ahí estará el diablo. ¿Para qué? Para él desanimar, para él nuevamente entrar. Él va a tratar, buscar estrategias. ¿Para qué? Para poder nuevamente, él va a conspirar. ¿Para qué? Para que nuevamente pueda entrar y nuevamente ese esfuerzo pueda tirar por tierra. Pero la palabra de Dios en esta hora, la palabra de Dios en esta hora para cada persona, para cada hombre, para cada mujer, es esta palabra: no teman, acuérdense de Dios, acuérdate del Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó todo lo que podemos ver. Acuérdate de ese Dios que abrió el mar rojo, aquel Dios que sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Acuérdate de ese Dios que te dio la vida, acuérdate de aquel Dios que te dio promesa, acuérdate de aquel Dios que te levantó cuando no eras nadie, nada. Él te levantó, te dio nombre, te sacó de esa condición. Acuérdate de ese Dios en esta hora, ese Dios grande, ese Dios temible. No tema delante del enemigo, aunque el diablo se levanta, aunque el diablo quiere impedir. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, cuando usted llama a una oración, a un ayuno, ahí se levanta el diablo. Cuando usted clama, usted se levanta de mañana. Cuando usted prepara campaña de oración, cuando usted está perseverando en la iglesia, cuando usted quiere orar, cuando usted quiere ayunar, cuando usted quiere buscar a Dios, cuando quiere vigiliar, ahí se levanta. Ahí está el marido que el diablo le utiliza. ¿Para qué? Para tirarte palabra hiriente, esa palabra que te pueda herir, que te pueda desanimar. El diablo está utilizando a aquella persona. ¿Para qué? Para que eso que usted está tratando de hacer no pueda llegar a la meta. Usted está tratando de levantarse espiritualmente, pero empieza a tener lucha. Está tratando de luchar. ¿Para qué? Para avanzar espiritualmente, para que pueda ser reavivado. Usted dice: Señor, necesito, Señor, voy a orar, Señor, voy a ayunar, que me restaure. Está orando, clamando, pidiendo a Dios, pero ahí está el diablo, ahí está persona, ahí está en la congregación, ahí está en la familia, ahí está en el alrededor aquella persona que está tratando de desanimarte. El diablo está utilizando. El libro de Efesios dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra ¿quién? Sobre principados, sobre el diablo, sobre esos demonios que un día fueron arrojados allá del cielo. Contra ellos en la lucha. Entonces el diablo está utilizando a aquella persona para que usted pueda desanimarse, para que pueda dejar, para que pueda desistir. Pero esta palabra de Dios viene en esta hora de la tarde, viene para ti, llegando ahí en su hogar, ahí donde usted se encuentra, en su lugar de trabajo, mientras está caminando, mientras está trabajando, donde sea que la palabra de Dios llega en este día para ti, hablándote, diciendo que no temas contra el enemigo que se levanta. Acuérdate de Dios, que Él es grande, es poderoso, es temible, aquel Dios que dijo que estará contigo. Él en la palabra del Señor, Él había hablado diciendo: no temas porque yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Acuérdate de este Dios que había estado con Daniel ahí en el foso de los leones, al que él fue arrojado, él fue tirado en ese foso de los leones. Ahí estaba Dios. ¿Para qué? Para poder defender. Acuérdate de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos se negaron a postrarse ahí delante de esa estatua, pero ellos fueron tirados a un horno, hermano, recalentados 7 veces más. Pero la palabra de Dios dice que Dios permitió, ordenó que se le tirara en ese lugar. Él pudiera ver de los 3 hombres 4, y uno era semejante al Hijo de los Dioses. Entonces ordenó que fueran sacados. Dice la palabra del Señor que el fuego no les hizo daño, el fuego no les consumió, ni siquiera un pelo, ni siquiera olor a humo ellos tenían cuando salieron de ahí. Cuando el enemigo se levante, cuando el enemigo quiera impedir, acuérdate de este Dios. Acuérdate de este Dios. Aunque tu padre, tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Acuérdate y empiece a pelear. Empiece a pelear por eso que estás peleando. Usted, madre de familia, padre de familia,
También la palabra va para ti. Empiecen a pelear. Peleen, dice la palabra, peleen por vuestros hermanos. Hermanos de la congregación. Muchas veces, hermano, ¿qué pasa? Viene, hermano, el diablo y lleva, hermano, engaña a un hermano. Engaña a alguien y lleva, se aparta. ¿Cuánta gente hoy en día están apartados? ¿Cuántos están desviados, hermano, de la verdad? ¿Cuántos, hermanos, dejaron la iglesia? ¿Cuántas personas, hermano, están apartados, hermano, de la cobertura de Dios? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, no, hermano, murmurar en contra de ellos, no, hermano, tirarle, hermano, piedra, no, hermano, rechazar, no, hermano, despreciar, sino pelear por ellos, pelear, hermano, a favor de ellos, pelear a favor de aquel hermano que un día estaba, hermano, predicando, que un día estaba cantando, que un día, hermano, estaba ahí en la casa del Señor, pero hoy en la palabra de Dios para nosotros, en esta hora, peleen por vuestro hermano, pelear, hermano, porque es el diablo el que ha engañado. Entonces, en contra del diablo es que uno tiene, hermano, que pelear en contra del enemigo, hermano, uno tiene que pararse ahí, hermano, pelear a favor, hermano, y que el diablo tenga, hermano, que soltar a aquel hermano, a aquella hermana que se había apartado, que está desviado, hermano, pedir misericordia a Dios y rogar, hermano, a Dios, y orar si es posible, ayunar si es posible. No basta, hermano, de criticar a aquel hermano, hermano, basta de menospreciar o tal vez, hermano, decir esto, no, sino más bien la palabra de Dios dice, hermano, que tenemos que pelear a favor de aquel hermano que está apartado, aquel hermano que está, hermano, sin fuerza. Pelear por el hermano, pelear por vuestros hijos, por vuestras hijas, por las mujeres, por las casas. Usted, madre de familia, padre de familia, Dego tal vez copen de membú. Oye, desviaba cuepe tu pañan de ya la pegui. Anina eres yati. Anina eres yati el enemigo oraba un diete. Tal vez eres esa que o guataba, imagina tu pañan de ya la pegui. Está desviado, está en mal camino, empieza a emborracharse, está tal vez drogándose, está tal vez andando de mala manera, pero la palabra de Dios dice, peleen por vuestros hijos. Eñora Irona es en oración, Eñemoina, hermano, en campaña, exclamar, Eñora Irona es, porque peango Dios o me eva cuendebe, herencia de Jehová son los hijos. La palabra de Dios lo dice, reclaman a Dios. El reclamar a Dios por palabra, Señor, déjeme va con ese de pea. Al enemigo no hay catú y pea ahora jabo se gui. El diablo no hay catú y pea se gui. De palabra, Señor, y cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, Señor. Ella por la obra. En el nombre de Jesús, he orar, hermano. He orar y favor, he declarar, he profetizar, hermano, de la palabra que Dios es profeta. Hijo de hombre, he profetizar a Cangüe Ari, profetiza sobre estos huesos secos para volver a la vida. He profetizar y aricuera, pende yuruino, sema pe palabra natoja, palabra, hermano, que pueda tener poder para bendecir, para poder rescatar, sacar. Dice la palabra de Dios, hermano, el libro de Proverbios, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Peñan de Yurubian Sema tiene poder. La palabra de Dios lo dice. Hermano, nuestra palabra, nuestro labio, la palabra, hermano, que sale de mi boca y que sale de tu boca, tiene poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Sema Pendeyurubi, si es para bien, eso va a tener poder. Eso, hermano, va a tener poder. Entonces lo que uno tiene que hacer es pelear. No permite, hermano, que el diablo lleve. Tal vez go jama, pero aún así, señora, y no sé porque peaco Dios me debe. Ese Dios te dio, Dios te regaló para que puedas cuidar, para que puedas encaminar, para que puedas pelear. Señora, y no sé. Tal vez muchas veces de así, tal vez muchas veces de muchas veces vender esa tal vez no vende wi, pero esa condición tal vez una ure venderoga, o tal vez imitante, pero ya rebelde no induce lo lleva. Señora, y no sé. La palabra de Dios dice, peleen
Peñona y no. Pendemembu cuñare. De caraí, ñona y no pendem. Tal vez pendem mire coja pete en persona. No hay cual seiva de Dios va de. Tal vez pete en persona. No hay humilla seiva. Tal vez hay pete en cuñá. Sabe el evangelio. Tal vez pendem mire cojo va cuende jehui. Eres hermano. Pero sengo se le mire cojo otro día. Orengo hermano no lo yo divorciáis. Pero hongo ni acompañarse güey otro de ñona y no entonces ese. La primera de güey con corazones perdonados. La primera me dispuesto de perdonado. Ñona y no y favor pe. Ñona y no ese porque pe Dios me va cuando deben de compañía. Pe Dios me va cuando deben que toma isa. Ñona y no nendive. Aun se invabe. Pero pe palabra pende yurubi on sema. Pe o servite y que tu isa hermano. Oya por efecto pe kobe ari. Eñe pinu ñona y no ese. Eñe pinu hermano pe pujare ve. Es orar y favor pe. Es declarar y favor pe. Palabra hermano. Que a uña humillataja. Que a tal vez oya le curi. O tal vez no hay cuasei. Pero es declarar y ari. Es declarar palabra. A ni palabra va ahí, sino palabra, hermano, y que tú van a upear ya por ese efecto. Señor, a declarar coa cocherembire, coña humillata, o a declarar coa o utandera pepe, coa señora etan de instrumento, cuando y puruta, señor, costedía, a declarar añora y no hay favor, pe que tu amaisa, dere ya por ese algo. Y que tu amaisa dere pocope y corazones. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Jonás, él se había oponer, hermano. Él estaba poniéndose. Pero la palabra de Dios dice que Dios le había dicho que ese pueblo tan grande que era Nínive, ellos no sabían distinguir entre su mano derecha e izquierda. Ellos no sabían distinguir, no entendían, no comprendían. Hasenguare, ¿cómo andará esa misericordia, Jonás? Tú se te con pueblo, acuérdate que no distinguí cuál hay. No discernir y po derecha e izquierda. Jauña humillango a escuela, are cómo andará con esa misericordia de Dios. Entonces dedica tu tarea orar y favor. No solamente caray, sino cuña caray upeisan de abei. Dedica tu tarea ñona y no pendemena a favor. Da esta ica ta iyargel. Estoy mejor de huir a otro di. Orar y favor. Lo imino de huir con corazón de perdonar jamás. Orar y favor. Ñona y no que ese. Ñona y no que ese. Declarando la palabra de Dios. Y no solamente, sino también dice por vuestras casas. Por vuestras casas. Pende familia. Herencia. Ja pende roga. Ja evo. Ya hoy quema pende pariente cuera. Hoy quema un pariente cuera mi miere coba. Ahí ya entra. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios, hermano, nos dice hoy que tenemos, hermano, que pelear, que tenemos que estar, que no tenemos que tener miedo. El enemigo como punatan de hoy, pender ella poseno, pendeño una inoceno, pender reedificaceno como punatan de hoy. Pero hermano, añe pues no vive, ayer la iglesia está y se lucha, esta y con esa dificultad, hermano, añe pues no llega, puan va a ser hermano, no hace trabajo, veis, y ya tú pasen 10. Peseroga pentero y ese problema va. Anire que ya tiene el diablo puaina por no janguan de reedificar. Contaba cuenta de Gui. Pero anire que ya tiene la palabra. Ne mandu ande de Dios. Ne mandu ande pero me iba cuando de promesa. Ne mandu ande pero me mande de costedía. Así es que hoy me pandé. Erea saina petit momento coanga. Reñeja are reedificar pende muro. Eñeja are reedificar pero el enemigo un diva cue. Pero el enemigo puá. El enemigo conspira, el enemigo lle burla, o escalado donde un día más, pero anire que yati soy cuera. No teman, acuérdense de Dios, acuérdate de Dios en esta hora y empiece a pelear. Hoy menos de cangú, imaginar, ere hora jamás, pende familia, eñe pinu quiere hora, eñe pinu llegue quiere hora, pende membure,
Eñe Pinuyei quiere orar, pero hermano, y antábare. Eñe Pinuyei que orar. Ani que nareti no coayan hay solución. Veima, no. Mientras hay vida y esperanza, hay esperanza para aquel que está entre los vivos en el libro de Eclesiastés. Entonces, hoy cobe esperanza, orande na ese, perseverante na ese, hoy me engañados a hoy me. Entonces, deman de colar orátaba, deman de colar ñora y nota, pende familia, pende en videco, pende mena, pende rogagua, pende familia, pende hermano, deman de coreño y nota, y me queda dispuesto ella por la obra del Señor, pero ahí queréis dispuesto ñora y no, hermano, cuando venga el enemigo a atacar, y me que hermano preparado. Ani quieren buscar Dios, hermano. Si no remba apo, él seguía ya por la obra de Dios, pero a veí queréis me dispuesto ñora y no. Ñora y no, hermano, si es posible. Porque la lucha, hermano, no es física. No es física, hermano, sino es espiritual. Entonces, con esta palabra yo vengo a animarte. Vengo a animarte, a alentarte en esta hora para seguir. Y aunque el enemigo se levante, no te dice la palabra de Dios. Entonces, yo quiero quedarme con esta palabra hasta aquí, esperando que haya sido de mucha bendición para tu vida, en el nombre de Jesús.